al capítulo 8. Cuando lo tenga ahí con usted, yo le invito a que se ponga de pie. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de poner por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Amén. Bueno, yo le invito a que tome asiento. Mientras tanto, agradezco a la iglesia por haber estado orando por mí. Gracias al Señor estamos bien, mejor. Hay momentos, ¿cierto? Pero Dios siempre está allí y es una bendición poder apoyarnos los unos en los otros. Siempre eso es una bendición muy grande. Bueno, iglesia, como ustedes podrán notar, para los que han estado de pronto escuchando las predicaciones de Deuteronomio, casi siempre los capítulos de Deuteronomio empiezan de la misma forma. Yo te mando que guardes esto, que lo escuches, que lo obedezcas. Yo te mando que esto y aquello, haz esto y aquello, escucha, oh Israel, esto para que te vaya bien. Entonces usted encuentra constantemente en el libro de Deuteronomio comenzar, ¿cierto? De esa manera. Pero resulta que a partir del capítulo 8 se agrega una palabra que hasta aquí no se había mencionado en los primeros 7 capítulos. Y la palabra que se agrega es, ahí en el versículo 1, dice, te ordeno. ¿Cierto? Hasta aquí decía, oye Israel, escucha Israel, para que guardes estas cosas y las pongas por obra. Pero en el capítulo 8 él agrega una palabra y es, te ordeno. Claro, ¿por qué está ordenando? Porque es que este es un momento crucial y yo quiero que la iglesia acá de Entre Ríos, la Confraternidad Norte, entienda que este es un momento crucial. Dios en este momento está entretejiendo cosas cruciales para estas iglesias y por esa razón, cuando es un momento crucial que nosotros vamos a empezar a recibir algo, que nosotros vamos a empezar a ver algo diferente, a entrar a un nivel diferente, entonces es muy importante que tengamos claras las instrucciones, ¿cierto? Es como cuando usted va a hacer un juego o cuando usted va a empezar un nuevo trabajo o cuando usted va a ingresar a un nuevo lugar. A usted le tienen o usted necesita que le pongan todas las cartas sobre la mesa. Usted necesita que le digan todo lo que hay que hacer, que le den todas las instrucciones. ¿Por qué? Porque si usted tiene claras las instrucciones del juego, si usted tiene claras las instrucciones en su trabajo, en su nuevo trabajo, pues ¿eso qué va a hacer? Pues va a hacer que usted haga esa labor con mayor efectividad, ¿cierto? Va a hacer que usted pueda desenvolverse y desarrollarse mejor y lograr la mayor productividad. Pero si usted llega a una cosa nueva, si usted llega a un lugar nuevo y usted no tiene ni idea, sino que como Mr. Bean, ¿cierto? Ahí lo tiraron. Entonces usted va a estar desubicado y eso lo va a llevar a cometer muchísimos errores. Entonces lo que el Señor está haciendo en este libro es tratando de decirnos, yo voy a bendecir la iglesia, yo quiero bendecir tu vida, pero es necesario que tú tengas claras muchas cosas que necesitas tener en cuenta, que necesitas establecer, que necesitas afirmar en tu mente para que cuando llegue esa bendición, todo fluya fácilmente, todo sea agradable. Entonces, ¿qué pasa? Entonces él arranca esa palabra, él arranca ese texto con la palabra te ordeno. Y ahí cuando está diciéndonos te ordeno, lo que nos está diciendo es constituyo, establezco, decreto. Mire, yo le estoy estableciendo algo.
Yo estoy constituyendo algo. Yo estoy diciéndole a usted que para que esto funcione, esto que te estoy diciendo, esto que te estoy mandando, es algo absolutamente necesario. Casi que el Señor está diciendo, como yo les predicaba el miércoles, recuerden lo que les predicaba el miércoles, Dios quiere bendecir, pero hay un prerequisito. Y el prerequisito es la obediencia. Y casi que el Señor está diciendo, si yo quiero mantener la bendición sobre la vida de ustedes, ustedes tienen que tener esto que les estoy diciendo como un decreto en su vida, como algo que sí o sí se tiene que cumplir. Sí o sí usted lo tiene que hacer. Si usted no hace esto que yo le estoy mandando como algo que se vuelva parte de su vida, no asegure que su vida va a tener la bendición. No lo puede asegurar. Listo, entonces es muy importante que nosotros en este momento podamos establecernos en ese parámetro. Porque yo el miércoles hablaba de Dios ha decidido bendecir. Su deseo sobre la vida del creyente es bendecir. Pero vuelvo y repito, con el prerequisito. Y el prerequisito, obedézcanme. El prerequisito es hagan lo que yo les estoy diciendo y los voy a bendecir. Entonces por eso es que en este momento el Señor viene y dice, miren, no olviden esto, tómenlo como una orden, no lo tome como una opción, no lo tome como una probabilidad, tómelo como una orden. ¿Y cuál es la orden? Ahorita vamos a empezar a mirar esta nueva orden que Dios nos da. Por eso yo he querido titular esta predicación, la formación me prepara para la bendición. Vuelvo y lo repito. La formación me prepara para la bendición. ¿Ok? Siempre usted y yo tenemos que tener en cuenta que Dios nos quiere bendecir, pero que Él necesita que usted y yo estemos listos para recibir la bendición. Entonces la formación me prepara para la bendición. Entonces yo quiero que usted observe por un momento el versículo 2 y observe lo que Él está ordenando. En el versículo 2 está diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto estos 40 años. Entonces, ¿qué orden en este momento el Señor está manifestando? ¿Qué orden está dando? Mire, iglesia, es indispensable que para que usted pueda vivir en bendición, usted jamás se le olvide que pasó por el desierto. Es indispensable que para que usted pueda disfrutar la bendición de Dios a plenitud y pueda realmente vivir esa bendición y que esa bendición permanezca, es indispensable que a usted no se le olvide todo el trayecto en el desierto por 40 años. Entonces yo quiero que tengamos en cuenta dos cosas frente a ese texto que les estoy hablando. Lo primero es la palabra desierto. Todos acá, como cristianos, tenemos que pasar un proceso de desierto, que es un proceso de formación en nuestra vida espiritual. Generalmente ese proceso sucede en los primeros años de nuestro evangelio, pero hay algunos que como que quedan en el desierto. Hay algunos que todavía siguen dando vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel que pasó 40 años en el desierto, porque no avanzan en el proceso, sino que se quedan en el desierto. Entonces, todo creyente tiene que pasar por el desierto. Y yo quiero que usted tenga en cuenta dos palabras que representan al desierto. La primera es lugar despoblado. En el desierto hay muchas carencias de muchas cosas. En el desierto usted va a carecer de muchas cosas, o sea, le van a hacer falta muchas cosas que usted considera en su vida importantes, ¿cierto? Por ejemplo, en el desierto el pueblo de Israel definitivamente no tenía una cama. No, ellos tenían un catre, o sea, tenían una litera, una cosita que enrollaban y desenrollaban en el piso. Entonces imagínese usted, ¿cierto? Uno a los 55 años, ¿cierto, doña María? Uno a los 70 años durmiendo en una litera. No, yo no me lo alcanzo a imaginar, ¿cierto? Usted ya con la espalda partida, porque a usted no le da. En el desierto hay carencia de muchas cosas.
En el desierto ellos no tenían, piense por un momento en la estufa en el desierto. Pues los que hemos acampado y los que hemos ido a campamento, hace como 3, 5 años, no sé, hicimos un campamento Boy Scout. Cocinar sin nada, eso es una cosa complicada y cansona. Vaya, traiga el agua del río, vaya, lave la loza en el río, vaya, prenda la leña, vaya, organice el fogón, vaya, no, Dios santo, vaya, cuide el mercado que se van a comer las vacas. Porque el mercado no lo persiguieron las vacas. Entonces imagínese usted, y entonces gente por la noche vigilando. Imagínese todo eso, lo que es el desierto. Y lo que el Señor le está diciendo a ustedes, a usted jamás se le puede olvidar que yo lo pasé o que lo estoy pasando a usted por un proceso donde usted vivió en lugares despoblados. O sea, en lugares donde usted vio tantas necesidades, donde usted careció de tantas cosas que uno puede considerar básicas, que uno puede considerar fundamentales en la vida, ¿cierto? Las cosas necesarias, no hablemos de los lujos, hablemos de lo necesario. Pero el desierto, en segundo lugar, representa soledad. Porque en esos procesos de desierto uno experimenta soledad. Uno experimenta que nadie está con uno, que nadie está ahí, que uno se siente abandonado muchísimas veces. Inclusive en ese proceso del desierto usted se siente abandonado de Dios. Señor, pero ¿por qué no me ayudas? Pero porque esto no se resuelve, porque estoy aquí dando círculos y este problema nada que se le encuentra la punta, nada que se le encuentra la salida, nada que se le encuentra la manera en que resolverlo. Señor, ¿cómo hago con este problema? Eso representa el desierto. Pero el Señor a usted se le está diciendo, a usted jamás se le puede olvidar eso que usted vivió. Jamás se le puede olvidar esos momentos difíciles donde te cortaron los servicios, donde no tenías para pagar el arriendo, donde no había con qué mercar, donde estabas en angustia, en desesperación, donde no sabías a quién acudir, donde las cosas básicas que necesitaban tus hijos no tenías dónde comprarlas, donde tu matrimonio estaba desbaratado, donde tus hijos estaban desbaratados. Tú no puedes olvidar esos momentos en los cuales no había trabajo, en los cuales tenías que esperar el diario. A ti no se te puede olvidar el desierto. Yo te estoy ordenando, te estoy mandando que si tú quieres mantener la bendición, no se te olvide el desierto. No se te olvide cuando pasaste ese proceso de soledad, cuando pasaste ese proceso donde yo te traté. Y quizás algunos digan, pero es que yo no he tenido que pasar necesidades económicas. Pero pasaste momentos de soledad, pasaste momentos de desesperación. Pasaste momentos en donde tú no sabías qué rumbo coge tu vida, para dónde voy. Eso no se te puede olvidar. Ahora, lo importante también es que en el desierto, dice el texto bíblico, estuvieron ellos 40 años. Y a usted no se le puede olvidar que el número 40 tiene un significado muy importante. Porque el número 40 siempre está hablando de un proceso donde Dios le permite a uno estar, ¿para qué? Para hacer algo definitivo o trascendental en su vida. El número 40 siempre en la Biblia representa un tiempo de transición, pero es un tiempo de procesamiento para usted recibir algo diferente o algo trascendental. Entonces el tiempo en el desierto es demasiado importante porque es su tiempo de formación. Y es el tiempo que va a definir si usted pasa a un lugar más avanzado o se queda ahí. Si usted logra crecer más o se queda ahí. Mire, usted lo puede observar en la palabra. Cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Horeb, ¿fue para qué? Para recibir las tablas de la ley y todos los mandamientos que iban a regir al pueblo de Israel de ahí para adelante. Y ese tuvo que quedar 40 días y 40 noches en el desierto para poder recibir eso. Pero pensemos, por ejemplo, cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿a qué se preparaba? ¿Qué seguía para él? El ministerio. Después de esos 40 días y esos 40 noches, Jesucristo iba a desarrollar su ministerio.
Pero pensemos en Nínive. A Nínive se le dieron 40 días para arrepentirse. Si Nínive no se arrepentía en 40 días, ¿qué iba a suceder? Destrucción. Pero si se arrepentía, ¿qué iba a suceder? Salvación. Y pensemos, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Inicialmente iba a ser 40 días. Luego fue 40 años. ¿Para qué? Para formarlo, para que pudiera recibir una gran bendición, que era la tierra prometida. Entonces el proceso que Dios lo tiene a usted, yo no le estoy diciendo que tiene que ser 40 años. Yo no le estoy diciendo que tiene que ser 40 meses o 40 semanas, pero lo que le estoy tratando de decir es, ese número representa un proceso para llevarte a más arriba. Y lo que el Señor te tiene viviendo o lo que te tuvo viviendo en el desierto es un proceso para llevarte más arriba, para llevarte a algo mayor. Y eso a ti no se te puede olvidar. Entonces lo primero que nosotros no podemos olvidar es que tuvimos que vivir un desierto y ese desierto lo tuvimos que vivir por un lapso de tiempo que estaba designado para Dios hacer algo definitivo y trascendental en tu vida. Pero sigue diciendo el versículo 2, dice, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Y luego dice en el versículo 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie estos 40 años. Lo segundo que usted no se le puede olvidar es que ese proceso de formación contiene un ingrediente muy importante y se llama humillarte. Escúcheme bien. Dios nos pasa por procesos de formación antes de entregarnos una bendición con el propósito de humillarnos. Y piense por un momento, ¿por qué? ¿Por qué tiene Dios que humillarte a ti y me tiene que humillar a mí para poder entregarnos una bendición? La palabra humillarse significa tratamiento penoso que lastima. O sea que cuando hablamos de humillación, estamos hablando de cosas malucas. No estamos hablando de cosas agradables. Estamos hablando de cosas difíciles. Dios me tiene que humillar, pero esa humillación tiene un propósito disciplinario. Es decir, la humillación que el Señor está haciendo, ese proceso penoso por el que te pasa, no es para decirte, cucaracha inmunda. ¿Cierto? No es para decirte animal rastrero, no. No es para decirte eso. Es para decirte, necesito formar una disciplina en ti, formar un carácter en ti. La humillación tiene un propósito de formación. Y eso es muy tremendo porque, por ejemplo, ¿cuántas veces una persona no podrá sentirse humillada, digámoslo así, cuando vienen y le ponen un montón de normas, de restricciones para que pueda cumplir ciertos objetivos? Por ejemplo, pensemos en un militar. Ustedes saben cuál es la formación de los militares y mucha parte de la formación de los militares contiene ingredientes de humillación. ¿Sí o no? Lo paran a las 3 de la mañana, como esté, en calzoncillos, eche para afuera, con escarcha, neblina, 100 lagartijas, 200 yo no sé qué, y se queda ahí parado, y no se duerme, y se queda, pero no tuvo tiempo de ponerse una camiseta, ahí se queda, ahí amanece. Así. Y si usted mira, usted no podría pensar que esa es una condición de humillación. Claro. Pero ¿qué están formando en él? Están desarrollando un carácter fuerte, un carácter resistente. Es más, cuando lo están poniendo en esa condición, ¿qué hacen? Están formando su cuerpo para que resista el frío.
para que resista altas temperaturas. Están formando su cuerpo para que sea capaz de velar en la noche, de vigilar en la noche, de estar despierto. Pero eso es una humillación, porque traía los calzoncillos rotos. Pero eso es una humillación. Pero es la formación. Entonces yo quiero que usted piense por un momento en los procesos donde Dios a usted lo ha estado humillando, o en los procesos donde Dios lo ha estado pasando por momentos disciplinarios. Momentos donde usted dice, pero es que a mí nunca en la vida me ha tocado pasar una cosa así. Es que a mí nunca en la vida me ha tocado. Pues yo le quiero contar una cosa. En los procesos disciplinarios que Dios nos pasó a mi familia y a mí, y ya estoy hablándole no de mi matrimonio, sino antes de casarme, a mi familia y a mí, nos pasaron unas cosas tan tremendas. Alguna vez, definitivamente, nos cortaron todos los servicios en la casa. Y yo recuerdo consiguiendo un fogoncito de gasolina en un patiecito que era así un corredorcito largo, y ahí prendiendo. Yo ni siquiera sabía eso, como prendía un fogón de gasolina, tenía ni idea de eso, para poder cocinar un arroz, para poder cocinar unos frijoles. Y espere que esté una cosa para que yo recuerdo en esos procesos disciplinarios que Juan Carlos, cuando me empezó a visitar, él se sentaba en la cocina de mi casa y a mí literalmente me daba pena abrir la nevera, porque la nevera estaba totalmente vacía. Es más, yo no tenía para ofrecerle un tinto cuando le iba a visitarme de novio. Le doy un vasito de agua si quiere. En esos procesos disciplinarios que el Señor nos pasó a nosotros, que nos permitió pasar yendo a la iglesia, nos cortaron los servicios, y recuerdo a mis hermanitas de 12 años cargando canecas de agua desde una cuadra más arriba, donde nos regalaban agua para podernos bañar y para poder cocinar. Yo recuerdo todos esos momentos disciplinarios. Yo recuerdo todos esos momentos de formación. Yo recuerdo un 24 de diciembre que no teníamos absolutamente nada para celebrar, absolutamente nada. Y suena el teléfono, y alguien que siempre Dios usó nos tenía un mercado grandísimo y nos dijo, y mi mamá le dijo, pero es que yo no tengo cómo ir a recoger ese mercado, ni siquiera tengo un pasaje. No, tranquila, yo le pago el taxi. Véngase y recoja el mercado. Y esa noche hubo cena navideña, porque Dios, en medio de la disciplina, no te suelta, pero te disciplina. Y hay momentos disciplinarios, hay momentos difíciles, pero son momentos donde el Señor está humillándote. Y piense por un momento, ¿para qué lo está humillando? Porque mire, hay un propósito, y en la humillación que ellos tuvieron, en el desierto, dice que les hizo tener ¿qué? Hambre. Piense por un momento, les hizo tener hambre, algo que el entrerrieño no conoce mucho, la verdad, porque en el campo siempre hay comida por algún lado, pero en la ciudad, los que hemos vivido en la ciudad, sabemos que cuando se acabó en la cocina, se acabó. Usted no tiene un vecino, usted no tiene una manga con una huerta, usted no tiene nada de dónde agarrarse. Cuando a usted se le acaba en la cocina de la casa en Medellín, se le acabó. Y a nosotros, en el proceso que Dios hizo en mi familia, nos hizo tener hambre. Yo siempre cuento la historia. Mi hermanita llegó de Manizales, la menor, gordita. Y en el proceso de los primeros meses de Medellín, mi hermanita bajó por ahí 7 kilos. De las hambres que nosotros pasamos, viviendo a media cuadra de la iglesia. ¿Y yo por qué les cuento eso? Porque ustedes ahora ven a mi familia muy holgada, pero es necesario saber de dónde nos sacó Dios, y a nosotros jamás se nos puede olvidar los procesos que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces al pueblo de Israel Dios literalmente le hizo sentir hambre. Claro, si usted mira un desierto, sol y arena alrededor, y usted tiene hambre, dígame qué hace. No hay nada que hacer.
¿Sabe qué es lo único que hay que hacer? Mirar para arriba, porque para los lados no hay nada que ver. Y en ese proceso Dios les hizo que la ropa no se les acabara, porque si miran para alrededor no hay dónde comprar. Entonces la ropa no se les puede acabar. Y Dios hizo en ese proceso que no se enfermaran, que no se les hincharan los pies, porque si miran para los lados, ¿qué pasa? No hay dónde ir a un médico. Piense por un momento. Y entonces ahí es donde le digo, ¿para qué humilla a Dios? ¿Para qué me humilla a Dios? ¿Y sabe qué dice el texto bíblico? Dice ahí en el versículo 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte comprender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. ¿Para qué te humilla Dios? Para que tú sueltes tu dependencia a todo lo que está acá y tú aprendas a adquirir dependencia de solo lo que está allá. O sea, el propósito en la vida de Dios, en la vida tuya por Dios, es que tú aprendas a desprenderte de lo terrenal. Que tú aprendas a entender que lo terrenal es temporal, que lo terrenal es inestable, que lo terrenal es efímero, que lo terrenal se va así. Pero que tú, si decides escuchar la orden de Dios, tú puedes contar con Él. Y Él se va a ocupar de ti. Él nos lleva para el desierto para mostrarnos que cuando no hay comida, Él manda comida. Que cuando no hay con qué comprar ropa, Él manda ropa. Que cuando no hay con qué ir a un médico, Él nos mantiene aliviados. Y cuando nosotros empezamos a ser bendecidos por Dios, y cuando la billetera se nos empieza a engordar, y cuando ya compramos casa, y cuando ya tenemos carro, no se nos puede olvidar eso. Porque si a usted se le olvida eso, que usted vive en el proceso, usted va a empezar a pensar que usted depende de la plata que tiene en el bolsillo, que usted depende de la casa propia, que usted depende del carro, que usted depende de la empresa que abrió. Y eso va a ser algo muy peligroso para su vida espiritual. A usted no se le puede olvidar, no se le puede olvidar de dónde lo sacó Dios. A usted no se le puede olvidar lo que usted vio allá. Usted vio que cuando no había nada, llegó. A usted no se le puede olvidar eso. Y por esa razón es que nosotros, dice Levítico capítulo 23, 27. Voy a leer desde el versículo 27, dice: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas, y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo, será separada del pacto. Mire, el pueblo judío tiene una orden, y el pueblo judío celebra lo que se llama el Yom Kippur, que se celebra el mes 7, el día 10 del mes 7. Y ese día todo judío debe de humillarse. Todo judío debe ir a la sinagoga y pasar todo el día. Es un día en que no debe de trabajar. Y todo ese día debe de ayunar y orar para afligirse y humillarse voluntariamente. ¿Para qué? Para que no se le olvide que la humillación es un proceso de formación que hace que a mí no se me olvide de dónde me sacó Dios y que yo dependo solamente de Él. Pero ¿cuál es el problema, iglesia? Y perdóneme que se lo diga de esta manera.
Cuando usted no tenía trabajo, cuando tenía muchas necesidades, cuando tenía muchas dificultades, no tenía problema venirse un día entero a ayunar a la iglesia y a orar. Porque es que no tengo nada que hacer, igual no tengo trabajo, entonces hay que ir a orar y ayunar y estoy teniendo muchos problemas, hay que ir. Y llegó la bendición de Dios. ¿Y qué problema para que usted venga a orar y ayunar un día? A humillarse voluntariamente. Ya no necesita. Es su bendición la que lo sostiene. Ve, yo pensé que era Dios el que te había llevado hasta donde estás. ¿Sí ve por qué es tan importante que vengamos a ayunar acá a la iglesia? El primer día de cada mes invitamos a la iglesia a ayunar acá. Ni los líderes llegan. Ni los líderes llegan. Pero hay una bendición muy grande. Este 1 de octubre es sábado. O sea que los que trabajan, no trabajan. Pueden venir a ayunar. Esperamos que el texto bíblico les esté hablando. Y entendamos que yo como cristiano tengo que seguirme humillando voluntariamente. Porque a mí mi mente se me vuelve olvidadiza. Mi mente olvida. ¿Usted no le pasa? Mire, la mente es tan olvidadiza, iglesia. La mente es tan olvidadiza que yo en este momento salgo de mi casa en tacones a la iglesia y ya llego aquí. ¿Y por qué? Porque ya me acostumbré a andar en carro. Entonces ya no sirvo para caminar en tacones. Porque ya no camino en tacones en la calle. Ya me llevan y me traen. Así de olvidadiza es la mente. La mente es muy olvidadiza para olvidar que pasó hambre. Porque cuando tiene la nevera llena, ya se acostumbra a eso. Y que le digan que vuelva a tener la nevera vacía. ¡Ay, Dios mío, qué cosa tan horrible! Pero lo que el Señor está diciendo, si tú quieres conservar la bendición, no se te puede olvidar eso. Porque si no, toca devolverse. Toca volver otra vez atrás. Porque se te olvidó todo lo que hice por ti. Se te olvidó que fui yo el que te proveyó cuando no tenías nada. Fui yo el que te sustentó. Entonces, nosotros no podemos olvidar eso, pero adicional a eso, el segundo propósito, entonces el primer propósito que Dios tiene cuando te humilla es que tú aprendas a depender completamente de Dios y entiendas que cuando no hay nada, Dios sigue estando ahí, y cuando está de todo, Dios es el que está dando eso. Pero el segundo propósito es, dice ahí en el versículo 2 al final, otra vez volviendo a Deuteronomio, a fin de saber qué había en tu corazón. Y entonces mire, voy a pasar a la siguiente palabra, porque es que él agrega dos palabras, dice el versículo 2, vuelvo y repito el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto estos 40 años para humillarte, probándote, ¿cierto? Nos agrega esa tercera palabra, probándote, claro, porque hay un tercer o un segundo propósito, más bien, estoy diciendo, el primero es que tú dependas de Dios. Hay un segundo propósito y es que Dios necesita saber qué hay en tu corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Te prueba y te prueba y te prueba, o sea, te pone a practicar. Y mire, en las prácticas sucede algo muy interesante. Yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento usted haya tenido que practicar algo, pero en las prácticas le pasa algo a uno muy interesante. Piense, por ejemplo, cuando usted empezó a aprender a manejar carro, cuando empezó a aprender a manejar moto, piense cuando usted empezó a aprender a leer o empezó un entrenamiento, o ahora que están estudiando acá en liderazgo. En las prácticas pasa algo. La primera vez que usted lo hace, ¿cómo le va? Desastroso. ¿Cierto? En este momento yo practico ejercicio y el primer día que cogí ese video, yo hice 15 minutos de uno de los no tan difíciles y casi me desbarato. En este momento ya hago 55 minutos del más difícil y paro una vez. ¿Qué hace la práctica? ¿Cierto? La práctica te da habilidad, te da destreza. La práctica te da desarrollo. Y Dios dice, yo te pasé por esto, te humillé
para probarte, para ponerte a practicar. Porque ¿qué pasa entonces? Volvamos a retomar en las prácticas. En las prácticas se le sale a usted el apellido, ¿cierto? Se le sale a usted la bestia feroz que usted tiene por dentro. En las prácticas se le sale el animal. No, qué pereza, esto está muy difícil, yo no voy a ser capaz, es que yo no voy a volver a hacer eso, yo tiro la toalla, yo no vuelvo más, qué pereza, es que ¿por qué me tocó esta vida tan dura? Y usted saca todo el genio que usted tiene, ¿cierto? Todo ese genio algeniado, grosero, soberbio. ¿Yo para qué me tengo que poner en estas? ¿Yo por qué tengo que pasar por estas cosas? Usted saca su soberbia, su egoísmo. Estoy cansado, a mí nadie me hable que hoy tenía un día muy difícil. Su tacañería. En las pruebas, ¿usted qué saca? Todo eso. Todo eso feo que usted tiene dentro de usted. Su envidia es porque, Señor, a mí me tiras tan duro y a fulano mira cómo le va. Ahí es donde usted saca todo el animal que usted tiene. No, es que yo no vuelvo, es que a nadie le importo, es que nadie me quiere, es que todos me odian. En el medio de las pruebas es donde usted saca todo su carácter y el Señor empieza a mirar. Hay que seguirle dando más duro a esto porque hay que bajarle esa envidia. Mucha soberbia, hay que seguirle dando más duro aquí para que baje la soberbia. Mucha avaricia, hay que seguirle dando aquí para que aprenda a vivir sin plata. Y Dios es mirando. ¿Qué necesita seguir afilando? ¿Qué necesita seguir afilando? Y yo quiero que en todo ese proceso que estamos hablando, de ir mirando al Señor, yo quiero que usted observe el resultado de esto. Versículo 5. Por tanto, y esto es lo que el Señor te dice hoy, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Y el Señor lo que te dice es, yo te quiero bendecir, pero quiero que me entiendas algo. Todo lo que he estado haciendo en tu vida es porque yo soy tu papá. Yo te trato como un papá y tú eres mi hijo. Y mire, aquí hemos hablado mucho del amor del Padre. Hemos hablado muchísimo sobre aprender a entender ese amor del Padre. Pero nosotros también tenemos que comprender, porque perdóneme que se lo diga, pero aquí a muchos de nosotros nos hizo falta papá. ¿Sabe para qué? Para que nos metiera una pela. Nos hizo falta papá para que nos dijera no y punto. Nos hizo falta papá para que nos dijera, es que aquí se hace así, así, así. A nosotros nos hizo falta papá. Mire, a nosotros no solamente nos hizo falta un papá para que nos abrazara, para que nos dijera aquí estoy, sino que nos hizo falta papá para que nos formara. Y yo quiero que usted observe las características que tiene un padre según este texto bíblico. Y esas son las características que yo quiero que usted se lleve hoy de su papá Dios, porque esas son las características que tiene un padre con respecto a su hijo. Vuelvo a leer el versículo 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón. Y esto es lo que le dice el Señor hoy a usted. Comprenda en su corazón. ¿Cuál es el corazón de nosotros? Mente, carácter y voluntad. No comprendas solamente en tu mente lo que te estoy diciendo. Compréndelo en tu carácter, en tu forma de ser, en ese carácter que toma decisiones a las carreras, en ese carácter que es fuerte, que es llevado de su parecer. Comprende esto en tu carácter, para que tu carácter se someta a mí. Yo necesito que tu carácter se someta a mí. Comprende esto en tu voluntad, para que tú empieces a decidir no ser llevado de tu voluntad, sino hacer mi voluntad. Comprende esto en ti, en estas 3 áreas de tu vida. ¿Qué debes comprender? Que yo te estaba disciplinando, que yo te estaba pasando por un proceso disciplinario, por un proceso de
Mire lo que significa disciplina: azote, lavar, corregir, instruir. Para que tú aprendieras que tres cosas, tres características que tiene un padre. Primera característica que tiene un padre. ¿Qué era lo que Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera? Que tú puedes depender de Él, porque un padre te va a sustentar en todo. Lo primero que Dios quiere, iglesia, si usted y yo vamos a entrar a la bendición, es que usted y yo aprendamos que nuestra bendición es Dios. Muchachos, nuestra bendición no es un telón, no es un bafle, no es una propiedad. Esa no es nuestra bendición. Nuestra bendición no es la estabilidad económica. Nuestra bendición es Dios, porque si lo tenemos a Él, Él nos va a sustentar en cualquier circunstancia de nuestra vida. Se puede ir la casa, se puede ir el carro, se pueden ir las cosas materiales, se puede ir las personas a nuestro alrededor. Pero lo primero que usted tiene que aprender es que un papá es aquel del que usted puede depender completamente. Nuestro Padre Dios. Padres terrenales fallaron, pero nuestro papá Dios es un papá del que usted puede decir: Señor, ayúdame, Señor, no tengo, Señor, provéeme, Señor, obra. Eso es lo primero. La segunda característica es que Él se ocupa de suplir todo. Y usted podría decir: pero es lo mismo. No. Lo que pasa es que la dependencia es algo que yo decido hacer hacia ese papá. Y que Él se ocupe de mí es algo que Él decide hacer hacia mí. Él puede querer ocuparse de usted, pero si usted y yo no aprendemos a depender de Él, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, porque dependencia, ¿sabe qué significa? Sujeción. Si yo dependo de alguien, tengo que esperar si me quiere dar o no. Cuando Dios quiere que yo dependa de Él, Él quiere que yo simplemente acepte su voluntad. Pero cuando yo sé que Él se ocupa de todo, eso me ayuda para depender de Él. Y yo digo: bueno, Señor, tú eres sabio. Si en este momento todavía no me estás entregando esto, tú sabes por qué lo estás haciendo. Si en este momento no estás respondiendo esto, tú sabes lo que estás haciendo. Y si yo creo que Él es un buen padre, yo puedo descansar en eso. Pero la tercera característica de ese papá, o lo tercero que puedo ver en ese papá, es que Él forma mi carácter para que pueda ser receptor de la bendición. Yo quiero que usted mire un momento el versículo 16. No voy a alcanzar a llegar hasta por allá, pero yo quiero que mire solamente el versículo 16. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. O sea, mi papá sí me va a castigar, sí me va a disciplinar, sí va a tratar mi carácter, pero siempre va a ser para mi bien. Siempre. Y mire, es necesario, iglesia, que usted se rompa la mente tan chiquita que tiene, la mente tan microscópica que tiene, porque cuando Dios a usted quiere bendecirlo, mire, es así. Dios no nos quiere bendecir, y yo no estoy hablando de cosas materiales, se lo dije qué significa la bendición el miércoles. Dios quiere hacer cosas grandes a través de su vida, quiere moverse de formas extraordinarias a través de su vida, quiere que usted desarrolle un potencial gigante que usted tiene. Usted es una persona llena de capacidades, llena de cualidades, y Dios quiere que usted desarrolle eso al máximo. Ese es el propósito que tiene Dios con su vida. Entonces, cuando lo disciplina, simplemente lo está preparando para impulsarlo, porque su propósito es hacerle bien. Y si cada cristiano creyera eso, créame que nosotros arrasaríamos con más de una cosa en este municipio y en este país y en esta ciudad. Si cada uno de nosotros creyera el potencial tan grande que tenemos.
que Dios nuestro papá nos dio. Entonces, iglesia, termino con esto, versículo 7. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. Perdón, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Mire, iglesia, cuando nosotros entendemos este mandamiento, no te olvides que te pase por el desierto 40 años para humillarte, para formarte, para probarte, para mirar qué había en tu corazón, para que entendieras que soy tu papá y que tú eres mi hijo y que como tal te amo. Yo creo que cuando nosotros pasamos y entendemos eso y no olvidamos eso, aprendemos a temerle a Dios. Es decir, aprendemos a entender cómo debe ser una relación entre un papá y un hijo. Iglesia, aquí estamos tan equivocados nosotros como cultura occidental, y ojalá que lo que yo le voy a decir hoy lo tengan en cuenta cada uno de los hijos que habemos aquí, o sea, todos, porque todos somos hijos. La relación correcta entre un papá y un hijo es: el papá me da todo y me corrige, pero yo respeto a mi papá, yo obedezco a mi papá. Esa es la fórmula correcta. Ah, pero es que mi papá ya tiene 60 años. Tengo que respetar a mi papá. Y cuando estoy hablando de papá y mamá. Tengo que respetar a mi papá. No cometamos el error, por favor, de creer que porque nuestros papás ya son adultos mayores, los podemos tratar como unos niños chiquitos. Y ahora nosotros les tenemos que decir qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Perdónenme, pero eso no es correcto. Y usted no sabe cómo les duele a ellos el corazón. Porque es que ellos le limpiaron a usted la cola. Le enseñaron a comer y a caminar. Para que ahora usted venga y quiera decirles a ellos cómo tienen que vivir ellos. Respételos. Respételos. Nosotros tenemos que aprender. Y cuando nosotros, como usted trata a su papá y a su mamá, está reflejando cómo usted trata a Dios. Porque usted, si no respeta a una autoridad que lo vio nacer y lo cuidó desde pequeño, ¿qué va a respetar usted a Dios? Mire, cuando nosotros respetamos a nuestros padres, está dando un reflejo de que nosotros respetamos a Dios. Entonces tengamos que en cuenta eso. Si yo entiendo que dependo totalmente de Dios, pero que Dios también me va a disciplinar, eso me tiene que generar a mí temor de Dios. Porque si a Dios le da por sacar la chancla y dame, me da. Y por si le da por quitarme, me quita. Entonces yo tengo que aprender a respetar a Dios, a honrar a Dios. Entonces, iglesia, yo quiero invitarle a usted y quiero terminar con esta parte. Quiero invitarle a que usted primero entienda la recomendación de Dios para usted en medio de la bendición. Porque esto es una recomendación para Dios bendecirlo. O si ya está en bendición, para que usted viva y se mantenga en esa bendición. O no olvide la recomendación de Dios. No te olvides del desierto donde te pasé para humillarte y probarte. Segunda recomendación o segunda enfoque de oración. Dios está tratando de enseñarle a usted la relación padre e hijo. Y es muy necesario que nosotros aprendamos esa relación padre e hijo. Y tercero, dentro de esa relación que usted está entendiendo que su papá tiene con usted, usted está desarrollando respeto a ese papá. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Y te quiero, Señor, dar gracias, Dios. Dar gracias, Señor. Si algún día llegué a pensar
que sin ti yo podría estar. Llegué a pensar que sin ti yo podría estar. Si tu presencia de mí alejé por las decisiones erróneas que tomé, no me dejes avanzar. No me lleves a ningún lugar. Si sientes que tu fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos tú y yo. Me desgarra saber que he contristado al amado. Me desgarra saber que de mí lo ha alejado. Porque yo lo amo demasiado. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos tú y yo. Me desgarra saber que he contristado al amado. Me desgarra saber que de mí lo ha alejado. Porque yo lo amo demasiado. Que he contristado al amado. Me desgarra saber que de mí lo aleja.